Día triste, a Matilde Teresa la han matado 2 veces. Un tipo que se llama periodista se atreve a decir que en el fondo lo que había hecho ha sido suicidarse. Porque claro, cuando una mujer decide, tiene que pagar algún tipo de precio por su libertad. La mujer que toma decisiones es culpable. En el cine hemos visto constantemente que el héroe fracasaba porque la mujer se caía, se pisaba el vestido, se tropezaba o gritaba en el momento más inoportuno y el héroe se dejaba atrapar. Malditas mujeres que entorpecen el guión de una trama bien avenida. La mujer perfecta solamente puede ser madre, esposa, hija, hermana. Eso sí, siempre santa y sumisa, porque si decides eres mujer fatal, prostituta o libertina, y por tanto tienes que llevar en el castigo tu penitencia. En este tiempo reciente de Navidades, igual ustedes han regalado la colonia J'adore de Dior, donde esa hermosa mujer cubierta toda de oro mostraba su condición impecable. Qué lástima que cuando está relleno de oro no puedes respirar y te mueres, pero al fin y al cabo, ¿a quién le importa eso? Desde que se prendieron las primeras pantallas a principios del pasado siglo, la mujer se convirtió en espectáculo para la mirada del hombre. Sin duda, la belleza abrió las puertas de Hollywood y también de la pequeña pantalla al mundo femenino, al margen de su propio e innegable talento. Pero la mujer que vemos hoy no es la misma que se admiraba hace 50 años. O sí lo es, vulnerables y sumisas, la historia del cine está plagada de relatos como el de Pretty Woman, salvada por obra y gracia de un caballero alto, guapo y montado en el dólar. Menos han sido las heroínas que deslumbraran por su valor y por su inteligencia, y menos aún las que salvaran al mundo, aunque el negocio de la carne de la mujer se convierta a ratos en revolucionario. En la España pazguata del franquismo, hasta enseñar la rodilla era un gesto de rebeldía, pero si el desnudo empodera o somete a las mujeres, es hasta hoy un debate abierto y de rabiosa actualidad. 2016 nos obligó a despedirnos de Leia, a la que la fuerza acompañó toda la vida, aunque estaba harta de que le recordaran lo bien que le sentaba aquel bikini dorado. Y 2017 nos enfrenta de nuevo con la polémica a través de lo que muchos calificaron como otro traje de baño, el vestido que Pedroche lució ante la Puerta del Sol. Mientras el discurso feminista llega también al mundo del entretenimiento, enredado entre la rentabilidad que impone la industria y la necesaria reivindicación de una mujer que no siempre se reconoce al otro lado de la pantalla. Y para analizar esta España que a veces se sigue pareciendo en exceso a aquella de Fernando Esteso, tenemos hoy una mesa de lujo. Nos acompaña Laura Caselles, periodista, poeta. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Tenemos también con nosotros a Virginia Yagüe, escritora, guionista y presidenta de CIMA. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Virginia. También tenemos a Sol Sánchez, socióloga y antropóloga. Sol, hola, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y cierra la mesa Yolanda Domínguez, artista visual. Yolanda, muchísimas gracias por acompañarnos. Dejadme empezar haciéndoos una pregunta de 1 minuto. ¿Sigue siendo la mujer en la pantalla 2016 un trozo de carne? Empezamos contigo, Laura. Pues me temo que desgraciadamente no ha cambiado tanto las cosas. Como tú decías, pueden cambiar los estereotipos y de qué modo se articulan esas representaciones, pero el fondo sigue siendo el mismo. En las pantallas las mujeres seguimos apareciendo como reclamo estético, seguimos apareciendo como seres relacionales que solo importan en cuanto al lado de quién están o sobre quién hablan, ¿no? En este vídeo inicial que aparecía se mostraba, por ejemplo, cómo mostrar partes del cuerpo, llevar determinada ropa ha ido cambiando de significado, puede cambiar lo que significa, pero al final el marco en el que esas representaciones se insertan no ha cambiado tanto y eso es lo que sigue pesando e importando. Virginia. Totalmente, contundentemente hay que decir que sí, se sigue representando de esa forma, como bien decías, y creo que el efecto que se persigue, o al menos donde hay una amplia acción de rebeldía y de contestación, es a la crítica ya abierta y contundente al respecto. Esto es lo que ha comenzado a cambiar, y ha comenzado a cambiar y debe comenzar a movilizarse desde esa crítica y de esa
¿no? Hermenéutica de la sospecha, ¿no? Que hablaba también, lo contaba Morós, ¿no? Cuando hablaba de estos elementos. Es que esa crítica tiene que ser activa, tiene que ser contundente y tiene que ser implacable, porque hay una cosificación y una objetivización de la mujer en este sentido que empobrece el discurso y lo limita en cualquier caso. Muchas gracias. Sol. Pues objetos más que sujetos, imágenes fragmentadas, heroínas cuando se llega a conseguir que haya una heroína en la pantalla, curiosamente siempre es una heroína pasiva o reactiva. Y de hecho, las pocas veces que todo eso se salta, incluso a mí me gusta, porque para mí es paradigmático, personajes como el de la teniente Ripley, ¿no? En Alien de Sigourney Weaver, fíjate cómo es la cosa, ¿no? Que a lo largo de una serie de películas la acaban castigando a ser la madre del monstruo, ¿no? Con lo cual, yo creo que no solamente no hemos avanzado lo suficiente, más nos gustaría, sino que de alguna manera muy enrevesada nos castigan cuando intentamos caminar hacia adelante. Virginia. Yolanda. Perdón, Yolanda, Virginia Yolanda, perdón. No pasa nada. Yo estoy de acuerdo con todas mis compañeras, creo que no ha evolucionado mucho la imagen de la mujer, creo que se siguen repitiendo los cánones que ya sentaron los pintores que representaban a las mujeres como cuerpos, aquellas Venus desparramadas, disponibles y seductoras. En los medios de comunicación seguimos siendo cuerpos y seguimos siendo cuerpos además muy limitados. Este es un hándicap porque los únicos cuerpos que aparecen en los medios responden a 3 parámetros que son jóvenes, blancas y delgadas. El resto de cuerpos permanece totalmente oculto y el resto de dimensiones que también se identifican con una mujer, su dimensión profesional, su dimensión humana, creativa, deportista o emprendedora, no aparecen por ninguna parte. Yo creo que la imagen es poder y es urgente que se cambie el imaginario para cambiar la sociedad. En esa dirección parece que para salir en televisión como cocinero puede ser gordo y rijoso, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. En cambio, reconocidas cocineras, como no, dan esa imagen, ¿no? de delgadez, ¿no? Parece que, y juventud, parece que no tienen espacio. Cebrián escribió en su día que había que celebrar el desnudo de Marisol en el Interviú porque lo que había exportado España hasta ese momento eran bajitas, gordas y creo que dijo también bigotudas, ¿no? Juan Luis Cebrián, miembro de la Real Academia de la Lengua. En el caso concreto de España, ¿hemos mejorado, hemos avanzado? Laura. Yo creo que en el caso de España, como en general, o sea, en el mismo sentido en el que decíamos, el marco se sigue manteniendo y en ese sentido, aunque los estereotipos puedan ir moviéndose desde el ama de casa hasta la superwoman que tiene que hacer no sé cuántas cosas, hasta quien puede desnudarse porque quiere hacerlo, esa imagen puede ir cambiando, pero en cierto modo los patrones a los que responde siguen siendo los mismos. Me gustaba algo que decía Yolanda sobre esos cánones que no permiten ser otra cosa en los imaginarios, en las representaciones audiovisuales, porque yo creo que ocurren varias cosas a este respecto. Por un lado tenemos esos cánones que marcan lo que se debe ser, ¿no? Se debe ser joven, se debe ser delgada, se debe ser blanca, se debe ser bella, pero es que también se marcan otras cosas. Se marca lo que se puede ser, es decir, cuál es el universo de posibilidades profesionales y vitales para una mujer, cuál es el marco, el abanico de modos de vida en el que puedes moverte, de qué modo te tienes que relacionar, pero es que no solo se marca lo que se debe y puede ser, también lo que no se puede ser, y si lo que ocurre es que lo que no se puede ser es cosas tan inevitables como vieja, débil, gorda o viva y contradictoria, tenemos un problema muy serio. Es que el referente que genera el audiovisual es implacable, es absolutamente implacable, o sea, genera un pozo y genera un sustrato mantenido que además se desarrolla y se cronifica.
Y se cronifica además porque, lo hablábamos antes, no podemos ser ingenuos a la hora de evaluarlo. Es decir, aquí detrás hay unas estructuras muy establecidas, muy asentadas durante mucho tiempo que están operando. Y están construyendo relatos. Y los relatos tienen esa dimensión de referencial. En la sociedad, ¿no? Claro, O sea, y generan referencias. yo no creo que antes de Marilyn Monroe existiera la idea de la rubia tonta. Efectivamente, pero es que ya no es solo, incluso trascendiendo lo físico, que es esa primera imagen, esa primera referencia que tenemos y obtenemos cuando analizamos contenidos. Simplemente analizar el cuerpo de diálogo que tienen las mujeres, el cuerpo de diálogo que tienen mujeres hablando con mujeres. ¿Cuántas veces se representan a mujeres trabajando, haciendo una actividad laboral? ¿Cuántas veces y en qué porcentaje tan minoritario, tan significativamente minoritario, encontramos espacios para ver errores dentro de las mujeres y sacar conclusiones positivas a partir de sus propios errores? Quiero decir, o son, como bien decías, el detonante de toda la catástrofe masculina que va a determinar el relato que vas a contar, o se convierten en perfectas, absolutamente perfectas, intocables, y por tanto se desligan absolutamente de la realidad. En los fabulosos Baker Boys la fabulosa era ella, ¿no? Que trabajaba, por cierto. Me ha gustado leer el test de Bechdel, ¿no? Que si lo aplicas a las películas, ¿no? Si salen dos mujeres, y esas dos mujeres hablan entre ellas, y si en el caso de que hablen entre ellas, hablan de algo que no sea algún tema de hombres, ¿no? Y nos encontramos con que películas que supuestamente tienen como un pozo, ¿no? de empatía con la vida, como puede ser Avatar, pues no cumple este papel. Hemos asistido recientemente a un debate, no sé si fugaz, no sé si profundo o si vulgar, acerca del traje de Cristina Pedroche, ¿no? ¿Te desnudas por el guión o te desnudas porque vendes? Y si queréis, dejadme haceros una pregunta antes, porque lo has planteado tú, Virginia. ¿Es igual el cine que la televisión? Es decir, ¿el cine permite algún tipo de libertad artística que coloca a la mujer en otro lugar y la televisión, por su condición de cotidianidad, tiene que repetir ese esquema o estoy equivocado? Yo quiero decir que de verdad que todo lo que estamos exponiendo hoy proviene del imaginario del arte, ¿no? El imaginario de la pintura, que lleva siglos entre nosotros y los más media apenas llevan 100 años, ¿no? Ellos sentaron las bases de lo que es hoy una mujer, que es un cuerpo, es una mujer que sufre, es una mujer inactiva, es la musa, la parte pasiva, y ellos son la parte activa y creadora. Yo creo que, desde luego, ni en el cine ni en las mujeres somos libres para poder hacer lo que nos venga en gana. Todo lleva un guión y, obviamente, si cumples el canon apareces y si no cumples el canon no apareces. Yo creo que el debate del vestido de Nochevieja es un debate necesario, como dice Virginia. Esa sensibilidad demuestra que hay una preocupación por cómo somos representadas las mujeres y, sobre todo, yo creo que tampoco hay que poner el foco en la persona, porque efectivamente no es ella quien decide, aunque ella diga que sí. Hay que poner el foco en la responsabilidad de la cadena. Creo que todas las personas somos en alguna medida responsables, hasta el espectador que decide poner esa cadena y no ver otra tiene parte, pero hay grados de responsabilidad y en este caso la cadena tiene mayor responsabilidad que los demás y tiene que empezar también a asumir su responsabilidad social, ¿no? Las cadenas de televisión, la publicidad, los medios tienen una responsabilidad. Es que de hecho se creó una expectativa que ha ido increciendo porque se ha convertido en un producto más, a lo que el medio televisivo también yo creo que es muy proclive a convertirlo todo en productos. Lo que ocurre es que, de hecho, hay muchos más detalles que el mero hecho del vestido en sí mismo, que yo creo que, como se ha discutido y se ha hablado tanto de ello, ¿no? Y es, por ejemplo, las imágenes, ¿no? El lenguaje audiovisual es un lenguaje en sí mismo y, si os dais cuenta, si pudiéramos ver repetidas las imágenes, veríamos cómo los planos no mostraban a la persona completa en ningún momento. Es lo que decía, fragmentada, ¿no? Y luego hay otra cuestión que, bueno, yo añado un poco a la mesa, y es que todo el mundo habla del vestido, pero realmente a mí me resultó tremendamente
aterrador el envoltorio, porque convierte mucho más al sujeto en objeto directamente. O sea, el envoltorio... La capa realmente yo creo que le daba un dramatismo y una profundidad, bajo mi punto de vista, bastante más preocupante que el vestido en sí. No sé. Sí, completamente. Es que yo es que he tenido tanta polémica con este tema que reconozco que me siento muy sensible al respecto y casi prefiero hablar de televisión y cine en este sentido. A ver, yo creo que los relatos... casi 3 millones de personas, ¿no? Quiero recordar. Claro, es que el impacto, digamos, de consumo y de inmediatez de la televisión tiene un efecto muy, muy concreto. Además, es un efecto buscado, a veces, bueno, pasajero, en la medida que se mide el efecto y los impactos, y eso suele estar medido. Voy a, además, romper una lanza a favor de mis colegas y mis compañeros guionistas, que muchas veces trabajamos también con todos esos condicionantes añadidos, es decir, esos contenidos muchas veces se nos imprimen también y tratamos de vehicularlos como buenamente Igual que en la Constitución los militares dieron unos artículos ya escritos. Efectivamente, se dan algunos, tiene que aparecer una mujer de esta manera. Efectivamente, tendríamos que entrar en mucho proceso de buceo y de análisis, ¿no? Para entrar realmente en esas entrañas. Es verdad que el relato, otro tipo de relato, como el que establece el cinematográfico, que establece un relato cerrado, un relato que se configura de una manera, si queréis, más canónica, más tradicional, puede articular, digamos, pues esos imaginarios estéticos, físicos, metidos dentro de la propuesta del propio relato. Y en ese sentido hay una diferencia como muy sustancial respecto a un consumo muy directo, muy impactante, muy concreto, como el que establece la televisión y en concreto los productos de entretenimiento, exclusivamente de entretenimiento, a los relatos narrativos, con una función narrativa, y ahí podríamos analizar, y ahí también hay muchas propuestas muy criticables o que rozan esa frontera, digamos, de dónde está lo espectacular, dónde hemos vendido, dónde hemos traspasado determinadas líneas que pueden estar sujetas a la crítica también en esta misma materia, ¿no? ¿Laura? Sí, yo creo que para este tema del vestido de marras, una de las claves las daba el título de un artículo precisamente de Yolanda en estos días, que se preguntaba qué es lo que realmente muestra y qué es lo que realmente esconde el vestido de Pedroche, ¿no? De qué estamos hablando y de qué no estamos hablando, que deberíamos estar hablando en realidad. Cuando nos preguntamos por la libertad, quien tiene libertad ahí es la cadena que decide qué es lo que va a mostrar en uno de los momentos de máxima audiencia del año y, por tanto, de qué se va a estar hablando al día siguiente. Cuando, además, como ocurre en este caso, es algo que ya se va repitiendo año tras año, ya se sabe con total certeza que de lo que el día siguiente se va a estar hablando es del cuerpo de una mujer y de lo que se pone o se deja de poner sobre ese cuerpo, ¿no? En esa medida es en la que yo creo que sí se está objetualizando, sí se está cosificando, porque ya se está siendo, digamos, parte de la trama de otro, ¿no? Parte de una construcción ajena, de la que sí, se puede decidir formar parte, pero sabiendo que viene construida de antemano. En ese sentido, bien, una es libre, pero una es libre dentro de la pregunta, ¿quieres que se hable sobre tu cuerpo y la ropa que te pones o te quitas? Que a su vez forma parte de todo un relato, ¿no? Entonces, como bien decías tú, Yolanda, yo creo que es esa pregunta la que también está ocultando el vestido. Hay una película maravillosa que es Trambo, ¿no? sobre la caza de brujas, ¿no? Y todas las peripecias, ¿no? de este guionista. Al final, cuando la Academia le premia toda su trayectoria, están allí supuestamente en la sala, no sé si estuvieron realmente Edward G. Robinson, estuvieron los que traicionaron, ¿no? Y él, en vez de reprocharlo, decía, bueno, la culpa es de un sistema que te obliga, ¿no? De alguna manera a convertirte en un superviviente, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es la libertad que tienes, ¿no? Cristina Pedroche yo creo que es una mujer inteligente, ¿no? Y yo creo que también ella sabe que en tanto en cuanto siga ocultando, sigue teniendo un valor. O sea, ahí, yo creo que esta acumulación de despropósitos de la televisión es porque cuando ya has dado un salto ya no queda más, ¿no? Entonces ya no hay límite, ¿no? Por eso os decía la diferencia entre la televisión y el cine. Pero sigue habiendo una pregunta que la has intuido tú, creo, muy bien, Laura, es si esto empodera o no empodera. Es decir, si realmente Cristina Pedroche, cuando decide
ponerse en el límite, lo está haciendo en nombre de la libertad. Su abuela nunca hubiera podido hacer eso, o si lo hubiera hecho no hubiera podido volver al pueblo, ¿no? Ella cuando hace eso, ¿se está liberando o no? Que tiene que ver también con otra discusión, es si 50 sombras de Grey te libera, si Beyoncé es una feminista o si Jennifer López también lo es, ¿no? Disparen, disparen, señoras. Yo creo que no es empoderante porque es repetir lo mismo que llevamos, el mismo discurso que llevamos viendo desde hace muchos años, que las mujeres solo somos un cuerpo. Yo creo que lo verdaderamente empoderante para las mujeres sería empezar a construir nuestra identidad en base a otros factores diferentes, porque el cuerpo es algo que bueno, no va a estar toda la vida así, ¿no? Y que además genera mucha presión. El que toda tu seguridad en ti misma sea por tu aspecto físico, creo que es insostenible, ¿no? Y yo creo que lo empoderante de verdad es empezar a construir nuestra seguridad en base a otros aspectos más duraderos y que no están representados. Es la necesidad de romper los esquemas, y no solamente los esquemas en lo físico, sino, antes hablabas tú de los contenidos o de la falta de interacción entre mujeres, la falta de construcción de historias donde las protagonistas sean las mujeres con algo que contar y no en función de otra serie de personajes normalmente masculinos, ¿no? Todo eso es lo que, por lo menos yo llamo, romper los esquemas, y mientras no se rompan los esquemas, difícilmente te vas a empoderar dentro de un guión que no se ha escrito ni por ti ni para ti, ni nosotras ni desde nosotras, ¿no? Yo creo que cualquier aceptación de los cánones de una sociedad patriarcal, evidentemente es muy difícil. Yo creo que hay que hacer rupturas con cada una de las fases, de los aspectos en los que se nos mete dentro de algo preformado, ¿no? Y que ignora completamente cuál es la naturaleza de las mujeres, que desde luego no son esos moldes, ¿no? Mientras tanto, pues poco empoderamiento realmente va a haber. ¿Laura? Es que creo, estoy muy de acuerdo con las dos cosas, ¿no? Por supuesto, hay que cifrar nuestra seguridad en otras cosas que no sean el aspecto físico, y por supuesto hay que romper esquemas, pero yo creo que lo que realmente empodera es hacerse la pregunta y poder compartir la contradicción, y eso es precisamente lo que no se puede hacer. Lo que es muy interesante y lo que nos pone en esa posición capaz de quebrar lo establecido es poder mostrar cómo interactuar con todo ese imaginario, interactuar con todas esas exigencias y obligaciones y cómo nos sentimos frente a esa supuesta libertad, frente a esos cánones que no cumplimos, ¿no? Toda esa contradicción que quien diga que no la siente estará mintiendo, porque todas tenemos que lidiar con ella en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, cuando intentamos expresarla, con lo que estamos rompiendo es precisamente con esos modelos de o eres perfecta o eres el error absoluto, ¿no? Poder mostrar la debilidad, la vulnerabilidad, la contradicción y el no saber, eso es muy empoderante y es de lo más difícil en... Bueno, es que la igualdad persigue también la identificación del corsé de género. Esto es un corsé de género, nunca mejor dicho, en este caso, casi literalmente, ¿no? Entonces, es que hay que identificarlo, hay que colocar el punto de mira sobre él y decir, esto no solo no es empoderador, porque es que objetivamente no lo es, sino además responde a todo ese articulado que viene dado, que además dentro de todo ese articulado y dentro de este guión que hemos lanzado, ha habido un momento que en determinada página del guión se ha dicho, ahora tienes que decir que además lo decides tú. Claro. Esto es lo que ha variado y este es el cambio objetivo. Y ahí es donde tenemos que estar completamente alerta. Esto es la hermenéutica de la sospecha, efectivamente, como decía Amorós. O sea, igual que existía en la Ilustración, existe ahora y existe actualmente. Y tenemos que estar ahí. O sea, y este es el momento. Cuando esto no sea un hecho insólito, cuando una mujer pueda salir de esta forma, cuando un hombre pueda salir también representado de esta forma, en un universo rico, diverso, plural, justificado y equilibrado, entonces estaremos en otro sistema. Hoy por hoy no lo estamos. Yo es que al principio, con lo que me refería, que a veces ahora está siendo todavía como más torticero, que por eso no veo
hay avances evidentes en cosas muy prácticas, pero me refería a esto. Me refería a esto, a que ahora encima tú cargas con la responsabilidad porque eres libre, ¿no? Y estaba muy bien y muy de acuerdo con lo que estabas diciendo, porque de alguna manera lo que estabas reflejando es explicitar todo esto a través de la palabra, a través de la conversación, a través de esas contradicciones, que no deja de ser, de alguna manera, pues no lo sé, una especie de, digamos, psicoanálisis de género, ¿no? Que sería ¿no? La manera de liberarlo es realmente expulsándolo, pero haciéndolo explícito de esta forma, esas contradicciones que creo que son básicas de reconocer, porque evidentemente las tenemos internalizadas. Es decir, las mujeres se levantan por la mañana y se arreglan respondiendo a unos cánones que creo que no son evidentemente el corsé que llevaba Cristina Pedroche, pero quizá sean una forma un poco descafeinada de lo mismo, ¿no? Hay una contradicción, creo que es profunda. Yo estoy convencido de que Beyoncé, metiendo alguna frase feminista en sus canciones, Jennifer López, ¿no? Saliendo ligera de ropa, en un baile sensual, también reclamando, ¿no?, el respeto a las mujeres, señoras votantes de partidos de la derecha católica, apostólica y romana, leyendo 50 sombras de Grey y pasándose el libro en secreto, ¿no? Creo que se empoderan, pero curiosamente, al tiempo que ellas se empoderan, se desempodera el feminismo. Vamos a escuchar a Madonna a ver qué nos cuenta. Thank you for acknowledging my ability to continue my career for 34 years in the face of blatant misogyny, sexism, constant bullying, and relentless abuse. There are no rules if you're a boy. If you're a girl, you have to play the game. What is that game? You are allowed to be pretty and cute and sexy, but don't act too smart. Don't have an opinion. Don't have an opinion that is out of line with the status quo, at least. You are allowed to be objectified by men and dress like a slut, but don't own your sluttiness. And do not, I repeat, do not share your own sexual fantasies with the world. Be what men want you to be, but more importantly, be what women feel comfortable with you being around other men. And finally, do not age, because to age is a sin. Camille Paglia, the famous feminist writer, said that I set women back by objectifying myself sexually. Oh, I thought, so if you're a feminist, you don't have sexuality, you deny it. So I said, it. I'm a different kind of feminist. I'm a bad feminist. Una mala feminista. Una paradoja ver a Madonna diciendo, y finalmente no envejezcas, te lo digo yo, que tengo 60 años y aquí estoy, ¿no?, de esta guisa, ¿no? Hombre, feminismo pop, al fin y al cabo, algunos de los mensajes que va soltando son acertados, pero en sí misma la imagen es una paradoja grandísima, ¿no? Digo yo. ¿Cómo es? Que, claro, o sea, es esta cosa además de la nomenclatura, ¿no? Esta cosa contra la que luchamos sistemáticamente, ¿no? Discriminación positiva, incluso hermenéutica de la sospecha ya tiene una connotación X, ¿no? Vamos a ver, es que yo creo que hay una profunda confusión en la esencia. O sea, yo creo que ella lanza un discurso feminista y luego se considera atacada por un determinado grupo que ella considera feminista. Y entonces lanza a su vez un planteamiento sobre eso. Para terminar, por otro lado, concluyendo su discurso con un alegato absolutamente solidario hacia la red de mujeres y la alianza entre mujeres. Que eso me parece uno de los fundamentos esenciales del feminismo, ¿no? Creo que lo que nos falta es esa didáctica de llegada, porque igual que luchamos y hemos luchado durante mucho tiempo contra el emplazamiento de lo físico y la cosificación física dentro del físico de las mujeres,
llevamos mucho tiempo también luchando contra una didáctica y una argumentación muy en contra de determinadas bases teóricas del feminismo. Entonces creo que a partir de ahí se podrían limar muchas confusiones y seguramente muchas de las compañeras situadas en la zona post-feminista o del feminismo más clásico estaríamos en zonas muy comunes, con todas las salvedades y con todas las diferencias y críticas que podemos integrar, que como bien decía Laura, son esenciales. Ajá, Laura. Creo que es que en general nada es más desactivador de un discurso o de un pensamiento que convertirlo en políticamente correcto. Y uno de los problemas que podemos tener con la extensión y la divulgación de las reflexiones feministas y las reflexiones de género es que se acaben convirtiendo en algo que hay que decir y que por tanto cualquiera puede decir en cualquier circunstancia porque no podría decir otra cosa, ¿no? Esto es algo que tanto el capitalismo como las ideologías conservadoras hacen muy bien, que es fagocitarlo todo, meterlo todo dentro y por tanto anularlo, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me da miedo de este tipo de extensiones de un discurso que dice ser feminista, pero en el que hay una paradoja, como tú decías, entre fondo y forma, que es tremenda, ¿no? O sea, estás diciendo una cosa que la imagen y tu estar en el mundo y de qué modo articulas tu acción está contradiciendo. Y en este sentido, yo vuelvo otra vez al tema de las contradicciones y de las preguntas. Es que yo no entiendo el feminismo como un abanico de certezas que poner en juego y como unas palabras que si ya las dices, ya te estás situando como feminista. Es más bien hacer una reflexión acerca de cómo en las situaciones en las que te halles y en las que tengas que decidir puedes empoderarte más. Y ojo, otra cosa también central, si se está queriendo tener una actitud feminista, pensando en las demás. ¿De qué modo tu discurso, tu acción repercute en las otras mujeres? Si tú estás diciendo lo que sea, pero generando unos imaginarios y unos modos de acción que van a hacer daño a las demás, porque además no les estás diciendo estoy en duda, estoy en contradicción, me hago estas preguntas, sino tengo unas certezas claras y son estas, y si tú no las tienes, serás débil. Yo estoy de acuerdo con Laura, recojo el testigo más de lo que has dicho porque creo que es muy importante debatir esa cuestión de la libertad personal y la libertad del colectivo, ¿no? Yo estoy agradecida de que se ponga el concepto de feminismo sobre la mesa y en los medios, eso es positivo, pero sí que es verdad que a veces se corre el riesgo de que se distorsione la palabra, de que se use para todo. Y últimamente, no sé vosotras, pero me encuentro mucho que se utiliza para decir soy feminista porque hago lo que me da la gana, ¿no? Entonces, aquello se va transformando en algo que dices, no, espera, vamos a recuperar la esencia de lo que es el feminismo. Y yo, desde luego, si me posiciono en algún lado, es en el de recuperar el concepto del colectivo, de decir, yo soy libre, y esto va también para los medios, la publicidad y los que generan imagen, yo soy libre de generar la imagen que me dé la gana, sí, pero estoy aportando libertad a las demás personas a la hora de generar esta imagen. Tenemos que desplazar la libertad individual a la libertad del colectivo. Creo que hay un elemento que, si os interpreto bien, genera como una dicotomía. Por un lado está una suerte de ayuda mutua, de cierta empatía, de cierta comprensión, ¿no?, del espacio de las mujeres, y otro segundo que tiene que ver con la ruptura de las reglas del juego, ¿no? Y tiene que ver con lo que plantea Virginia como la hermenéutica de la sospecha. Todos los autores de la sospecha han planteado que hay mercados. El mercado de los que tienen voz, ¿no?, con Saussure, y los que tienen voz y los que no tienen voz, los infantes, que son los que no fonan, y los adultos, que son los que fonan, el mercado sexual, de los que tienen o no tienen falo, el mercado capitalista, los que no tienen o no tienen capital, y cuando asumes esto, tienes que tomar partido y, por tanto, plantear que dar un paso más allá es quebrar las normas al ponerte del lado de los que no tienen en ese mercado, que es un poco lo que yo creo que Laura te llama la atención de Madonna, y dices, ya, tienes un discurso, pero estás al lado de los que mandan, de los jefes. Y ahí la pregunta que os planteo, que creo que es una pregunta de fondo, y creo que es lo que diferencia a este feminismo que Nancy Fraser lo llama un feminismo neoliberal. Es decir, un feminismo que, en nombre de la libertad personal, dices, no, tengo derecho, por ejemplo, a ser actriz porno. ¿Y quieres realmente que por ser actriz porno contribuyes a la emancipación de las mujeres, o estás
simplemente trasladando una condición de clase tuya, burguesa o pequeño burguesa, que quiere vivir su libertad el oscurecimiento de la realidad, de lo que es el cine porno, de la realidad de lo que es la prostitución, de la realidad de lo que es este mundo de sometimiento de las mujeres. Cuestión. ¿Entro yo? Sí. Virginia, que hablas Venga. poco. Bueno, es que tú das con la clave, yo creo, del planeamiento, que es cómo se configura el concepto de libertad. Es decir, a la hora de articular el propio discurso. O sea, una cosa es que yo diga, yo puedo hacer lo que quiera para conseguir lo que quiero. Y en ese camino, bueno, cada uno es plenipotenciario y asume las decisiones que asume. Pero es que no partimos de una base de libertad y todo responde a una construcción determinada y la construcción que hay detrás es muy clara y está muy orientada. Entonces, este recurso tan oído, como decía Yolanda, ¿no? Que no dejamos de oírlo, de soy libre y tomo esta decisión, pero vamos a analizar tu contexto de libertad para decidir qué hacer lo que haces. Te empodera personalmente, pero igual debilita a la lucha feminista. Claro, pero ¿tienes claro lo que son los objetivos? O sea, los objetivos feministas hasta cierto punto son bastante claros. Quiero decir, tampoco es un movimiento muy claro que persigue la igualdad y ahí sí que hay unas líneas muy claras donde tú entras en una contradicción directa. Ahí sí se puede entrar en contradicciones directas. ¿Qué ocurre? Que alrededor se ha montado todo un escenario dialéctico, si quieres, o de justificación, para decir, no, tú eres libre, estás participando de esa libertad que te empodera, que te hace ser mujer de esta determinada manera y además te colocas en la zona feminista de decisión. Bueno, esto sería lo criticable, ahí es donde hay que incidir y ahí yo comparto completamente con Yolanda, donde existe la total y absoluta confusión. Claro, lo ha planteado Sol de alguna manera, el feminismo parece que ahora vende. O por lo menos determinado discurso feminista. Por todo, ¿a qué vende? Pues te lo meto en las letras, en las series, o te hago un discurso feminista, pero siempre y cuando no ponga en cuestión el statu quo. Es un poco de lo que hablaba Laura, ¿no? De cómo el sistema, y más el sistema capitalista solamente en una mesa de con consumo, tantas mujeres, todo el mundo se refiere a lo que han dicho otros en la mesa, ¿no? Pues una mesa de hombres es al revés, ¿no? Pues eso está muy bien. Eso está muy bien y esa es un poco la idea, ¿no? Que las mujeres hablen entre ellas, que las mujeres tengan discursos, tengan diálogos, tengan relatos conjuntos y comunes. Y es de lo que va la cosa. De hecho, lo acabas de decir tú, según la definición de feminismo, incluso según la RAE, una institución poco sospechosa de ser extremadamente feminista, es la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres. Porque la pregunta que has hecho antes es tremendamente escabrosa, ¿no? Creo que la has contestado con bien, pero que es tremendamente escabrosa. Si el feminismo es la igualdad, o la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres, y no puede haber libertad sin un grado aceptable de igualdad o de equidad, pues creo que evidentemente el tema de la prostitución, empoderarse a través de yo soy actriz de películas porno porque quiero, pues me parece que es muy dudoso, ¿no? El contenido de fondo. Realmente no lo veo posible, ¿no? Porque además, teniendo en cuenta que la prostitución es la forma más extrema, para mí, aparte de la muerte, evidentemente, de violencia sobre las mujeres, o sea, porque está clarísimamente, ¿no?, el desnivel, el desencuentro, pues ninguna mujer nace para puta y, por tanto, en todo caso, es un sistema el que le lleva ahí, ¿no? Y de ahí, aunque no sea exactamente lo mismo, creo que empoderarse diciendo que eliges libremente ser actriz porno, pues la verdad es que yo no lo comparto. Estoy absolutamente convencido de que ninguna mujer que se dedica a la prostitución quiere que su hija se dedique a la prostitución. Estoy absolutamente convencido, de lo cual no quita que las mujeres hayáis ganado, todavía os lo estáis peleando, el derecho a tener vuestro deseo, vuestras fantasías y vuestros sueños eróticos, sean aquellos los que fueren, ¿no? El problema es el salto, ¿no?, a convertir esto en una categoría que tiene que traducirse de alguna manera en una forma de organización social.
Creo que el cine ha explorado mejor que la televisión todo esto que tiene que ver con el deseo y con el papel de la mujer, y nos ha parecido esencial preguntarle a una mujer cineasta que se ha atrevido, ni más ni menos, que a enfrentarse con García Lorca sobre estos temas. Vamos a escuchar a Paula Ortiz. A las grandes ficciones, a las grandes producciones cinematográficas, televisivas, no llegan. Las mujeres se acaban quedando en la publicidad, en los proyectos pequeños. Hay una gran desconfianza de la industria hacia las mujeres, y para mí es uno de los grandes gestos machistas de la industria, así en abstracto. Yo recuerdo en mi primer corto que hubo un momento en que tuve que entrar en una reunión y decir: creo que si yo pesara 30 kilos más, llevara barba, gafas de pasta y una camiseta de Iron Maiden, tendría que explicar las cosas 10 veces menos, literalmente. Tendría que decir simplemente: la cámara va aquí, sin ninguna razón, sin integrar, sin explicar y sin argumentar. ¿Las mujeres se desnudan porque lo manda el guión o porque lo manda el mercado? Citando a mi colega y amiga Leticia Dolera, ella te diría que porque lo manda el mercado, que el 99% de las veces que en un guión hay una recreación en el cuerpo femenino es por cubrir un tag más, un clic más dentro de lo que se espera en los productos audiovisuales. El porno como mercado, de nuevo, o sea, lo que es la industria, lo que es intercambio mercantil, es tremendamente machista y va asociado a una sexualidad de compraventa y por ello con muchos matices de violencia. Pero el porno, desde el punto de vista de la expresión y del goce del universo erótico, es necesario que sea desde el punto de vista de la mujer, desde el cuerpo de la mujer, desde el placer. El intento de crear el cliché de la mujer ingenua y de la mujer tonta para gustar, a lo largo de la historia del cine, creo que tenemos muchos más ejemplos de sí que de no. Cuanto más tonta seas, más gustas y tienes que ocultar tu inteligencia. Gestos como los de Beyoncé, los de Jennifer López, 50 sombras de Grey, son perversos. Creo que tienen mucho que ver con ese mercado, con la idea neoliberal de la reabsorción de todo para su uso, también del feminismo. Entonces, me parece peligroso que se haga desde ahí, se haga de esa forma. ¿Que es positivo para cierta gente? Probablemente porque depende de los inputs que te lleguen. Puede llegar a ser liberador, puede llegar a serlo Beyoncé en muchos momentos, desde luego, toda su presencia y su empoderamiento y la potencia de esa mujer, ¿no? Pero a la vez, claro, es que son herramientas de un mercado muy perverso a muchos niveles. Exactamente igual que Hollywood. Hollywood no deja de ser todo relato, un esquema muy conservador del establecimiento, restablecimiento de la moral judeocristiana permanentemente, en revisiones que a veces reabsorben los feminismos, reabsorben todas las grietas y todas las fisuras que pueda haber. Pero decir que ese son los referentes feministas, pues tiene doble cara. Y a mí me parece muy peligroso. A mí me gusta mucho ver a las mujeres bellas, y cuanto más bellas, más me gustan. Como decía Susan Sontag, el tema no es ser bella, el tema es deber serlo. Poderosa lorquiana, ¿no, Paula Ortiz? ¿Hay una contradicción entre la lógica del capital y esta lógica social, ¿no?, de construir las igualdades? Es que fíjate, por las declaraciones que hemos escuchado ahora mismo, que me han encantado muchas de las partes, ¿no? Y yo creo que estábamos tocando aquí varios palos, el proceso neoliberal de financiarización, que es llevar la lógica de las finanzas y del mercado a todos los aspectos de la vida, no escapa a esto, ¿no? O sea, esto no escapa a ese proceso. Y en contraposición, a mí me gustaría hacer un alegato también por los aportes de la propia economía feminista, el enfoque de la economía feminista y cómo hace, digamos, de contraparte, de muro, ¿no?, de confrontación con precisamente toda la lógica neoliberal, que es darle la vuelta completamente. Porque lo que se aporta desde el feminismo
es completamente lo contrario de lo que estamos viviendo en este momento. Yo creo que es otra de las muchas cosas que además no deberían ser fagocitadas por el mercado porque es la oposición a, ¿no?, los comunes, etc. Virginia, tú desde la industria, varones, lo que yo he leído, BBVAH, ¿no? Burgueses, blancos, adultos, varones y no creo cuál era la otra, ¿no? Y que eso de alguna manera determina, ¿no? ¿Quién dirige, quién no dirige? Cine de hombres. Ajá. Estamos en un año, como bien comentaba con Y la H era Paula. heterosexuales. Eso. Como bien hablábamos con Paula, que yo viví con Paula muy estrechamente el año pasado, los Goya, porque además era un año muy significativo para nosotras desde el colectivo de las profesionales, porque era el primer año que realmente hubo paridad a mejor dirección. O sea, realmente había 2 mujeres compitiendo a la mejor película y 2 hombres. El resultado os lo podéis imaginar. Pero era un momento que vivimos con una doble sensación. Por un lado, esa emoción real de bueno, nos colocamos por fin en esta situación ideal, pero esto va a ser momentáneo. El problema es que esto no se instaura. El problema es que estamos en un 26 contra un 74% las mujeres profesionales y este año el porcentaje bajará. Y este año además los contenidos tienen un perfil muy claro y son un contenido eminentemente hipermasculinizado en todos los relatos que se ofrecen, mayoritariamente, desde el cine que producimos nosotros. Nuestra llegada es muy limitada, las mujeres llegan, las profesionales llegan a proponer relatos muy cercenadamente, llegan con unas capacidades, como bien contaba Laura, muy mediatizadas por nuestro propio sistema de producción. De media, las mujeres profesionales, las directoras, cuentan con menos de la mitad del presupuesto del que tienen ellos para construir sus relatos y eso implica que la llegada de sus películas va a ser distinta, necesariamente. Y eso implica que no se van a insertar esos relatos. O sea, que no se van a contar esas historias de mujeres. Y esto no significa que un hombre no pueda contar historias de mujeres, ojo. Y no significa que una mujer no pueda contar historias de hombres, claro, faltaría. Pero por un orden de probabilidades muy básico, seguramente vas a encontrar muchas más propuestas de historias de mujeres dentro de propuestas de autoras que de autores. Y entonces, como el planteamiento está muy cercenado y muy sesgado, no van a llegar esas historias y no van a cuajar y no van a crear sustrato y no se van a mantener durante el tiempo y volveremos a ese nuevo paso y por tanto estamos otra vez reducidas en el relato, no se integra el relato. Tenemos al otro lado del teléfono a María Castejón, doctora en Historia, especialista en roles de género en el mundo del cine. Buenas noches, María. Hola, buenas noches, Gabón, ¿qué tal? Estupendo. Se ha cumplido el 25 aniversario del estreno de Thelma y Luis, ¿no? De alguna manera aquella película marcó, ¿no?, una cierta ruptura. ¿Abrió puertas que se han vuelto a cerrar? Cuéntanos. Bueno, yo creo que Thelma y Luis fue una película muy importante, lo primero porque eran 2 mujeres que se convirtieron en unas heroínas precisamente por subvertir los mandatos de género dentro de unos códigos cinematográficos muy reconocidos para el gran público, ¿no? Entonces, bueno, yo la trabajo mucho, la de Thelma y Luis, hace muy poquito, la pusimos en un cineforum que organiza el Ayuntamiento de Pamplona y, bueno, gustó mucho, pero fue muy duro, ¿no?, ver cómo después de 25 años la realidad era tan real y era tan cercana, ¿no? Como una tía a la que has bailado con un tío y luego de repente te vas al aparcamiento y te meten mano y tú no quieres y tal, la única solución un poco de salir de ahí era el disparo y estaba claro que tenían que estar fuera de la ley, ¿no?, porque la ley no las iba a amparar. Entonces, bueno, Thelma y Luis está muy bien, pero es muy triste, ¿no?, y muy duro que todavía siga siendo tan vigente que después de 25 años no hay tantas películas, ¿no?, como las de Thelma y Luis, que se ha quedado esa, pero que no hay como 5 o 6 Thelma y Luis. Sí, ¿no?, porque de alguna manera también los hombres han reaccionado, ¿no?, y seguramente ese tipo de resultados no les resulta muy halagador.
Hombre, no es nada cómodo, ¿no?, ver Thelma y Luis, y yo creo que desde la masculinidad interpela muchísimo, ¿no? Pero si hace 25 años interpelaba y ahora todavía sigue interpelando, es que todavía tenemos mucho trabajo para hacer y que el cine todavía tiene que evolucionar mucho más, ¿no? ¿Tú crees que el hecho de que mujeres pudieran empezar a dirigir más cine, en concreto quizá tengan más facilidades a través de las series, puede implicar cambiar ese relato? Hombre, las series definitivamente cambian el relato, lo primero por el formato, ¿no? No es lo mismo ver una película de 1 hora y media o de 2 horas que una serie de 7 temporadas con 13 capítulos de 50 minutos cada uno. Yo creo que en las series hay un gran nicho donde se pueden cambiar y de hecho hay una gran transformación al que el cine no ha llegado, ¿no? Una Mad Men, ¿no? Un Los Soprano y tal, pues todavía no los hemos visto en el cine, pero bueno, todavía hay que hacer mucho, ¿no? En todos los campos. Hemos visto que el Pentágono se ha metido de lleno en Hollywood y que el neoliberalismo sería incomprensible sin el asalto, ¿no?, del mundo audiovisual. ¿Tú crees que esta lógica neoliberal tiene algún tipo de relación con esta marcha atrás del papel de las mujeres? Bueno, es que yo creo que tampoco en el tema del papel de las mujeres en la sociedad en general y en el cine y en las series o en la ficción en particular siempre hay una dialéctica muy importante, ¿no? Los modelos han evolucionado muchísimo, pero bueno, luego también hay, en los años 30 estaba Mae West y hay películas protagonizadas por Katharine Hepburn, ¿no?, que son súper rompedoras en su época, pero ahora sí que estamos con lo que comentabas tú, ¿no?, ese neoliberalismo que puede ser el que está dentro de películas pues como Malas Madres o Bridget Jones, ¿no?, que según qué ámbitos son rompedoras, ¿no?, pero que el mensaje global es muy neoliberal, ¿no?, también. De alguna manera de asunción. Audrey Hepburn o fue Greta Garbo la primera que se puso pantalones? Pues no sé cuál de las dos, supongo que sería Greta Garbo. Fue Greta Garbo, me suena que fue Greta Garbo y también de alguna manera implicó esa idea de ruptura. Tenemos la sensación, María, de que hay cierto retroceso, ¿no?, y que generaciones más jóvenes están aprendiendo a través de la pantalla cosas que luego no resultan muy emancipadoras. Hemos hablado en otros programas, por ejemplo, de la pornografía y cómo los adolescentes están aprendiendo sexo a través de la pornografía y no es especialmente agradable para las mujeres. Pues no, desde luego, además, si nos ceñimos a esa pornografía muy patriarcal, ¿no?, tan falocéntrica de te penetro por todos los agujeros que tienes, tú te corres y te tragas todo lo mío y qué guay, desde luego que es muy desalentador, ¿no?, desde todos los... pero también... yo creo que mi generación, que soy de las cuarentañeras, ¿no?, también nos hemos socializado con ese tipo de ficciones y creo que pensar que los jóvenes chicos y chicas son más patriarcales en la actualidad es un poco injusto, ¿no? Entonces, bueno, en el cine nos encontramos más allá del porno, que ya os digo que eso es muy concreto, pues bueno, ahora mismo en la cartelera nos podemos encontrar con Villaviciosa de al lado, que es tremenda, ¿no?, y que es horrible, ¿no?, toca la lotería en un puticlub y de repente todos los hombres son puteros, además es muy... llamativo, ¿no?, como todos los hombres del pueblo, ya sea el alcalde facha como el de Podemos, todos han pasado por el puticlub. Otra vez ese tema de la masculinidad de las putas frente a la esposa legítima y tal, y la gente está contentísima y va al cine y todavía sigue en cartelera. Y nos podemos encontrar también películas como la de Canta, esta película de dibujos animados de animales, que es maravillosa porque te entra con todo el tema de la conciliación. Entonces, bueno, hay un poco... películas muy rompedoras y películas muy vistas y que son sumamente patriarcales. María, muchísimas gracias y en cuanto estéis dispuestas a tomar Hollywood, silbáis, que algunos vamos a ir a ayudaros con todo lo que podamos. Vale, muchas gracias. Buenas y un beso noches para todas. Hasta luego. Pues tenemos que irnos. Vuestras conclusiones. Empezamos contigo, Laura. Vale, estupendo. Pues mira, más que conclusiones, enganchar con una cosa que quedaba al final, ¿no?, después de la entrevista a Paula, y lo que decías tú también, Virginia, que a mí me parece importante como para abrir también una línea de fuga. Creo que lo que nos dice también esto de que las mujeres no lleguen tanto a poder dirigir y que esos relatos no se instalen, es sobre todo que esa es la quiebra importante, cuando se pasa de ser mirada a mirar.
ahí sí que está habiendo un cambio, ¿no? No tanto ya cómo cambia nuestra imagen en ficciones o representaciones miradas por una mirada masculina, sea de hombre o de mujer, como el momento en el que sí podemos decir, no, ahora miro yo. ¿Qué vamos a ver entonces y qué vamos a contar entonces? Ahí igual sí que vienen las rupturas. Muchas gracias, Virginia. Sí, completamente de acuerdo contigo, Laura. Es que la conclusión es muy parecida. El relato establece estos referentes. No podemos permitirnos la ingenuidad, no podemos permitirnos la pobreza inmensa que implica estos sesgos de relato y estas cosificaciones hacia la mujer dentro del relato. Ha llegado el momento de dar un paso hacia adelante muy contundente. Yo creo que sin ningún tipo de complejo, además, ya nos lo hemos ganado. Hemos sido extremadamente educadas durante mucho tiempo y ha llegado el momento de dar ese paso adelante y realmente tenemos que aplicar y absorber, como decía Paula, esa capacidad que tiene el audiovisual. Tenemos que ser muy conscientes de lo que implica el audiovisual y tenemos que empezar a ocupar esos puestos para integrarnos y conseguir incorporar nuestro relato y con nuestros relatos nuestra propia realidad. Gracias. Sol. Bueno, fíjate lo que ha dicho Laura y lo que ha dicho Virginia, estoy completamente de acuerdo, tanto que yo traía una de las ideas, ¿no?, de estas que quieres contar, y es que en la pantalla uno de los principales, la principal característica probablemente de los personajes femeninos es la cualidad de ser miradas, y es cierto que solamente dándole la vuelta miraremos, ¿no?, que es justo lo que habías comentado. Y solamente un apunte más, ¿no? Hay muchas cuestiones que parece que iban por buen camino y por eso quizá esas contradicciones entre hacia adelante y hacia atrás en muchas cosas, y es que la crisis también ha provocado una ola reaccionaria que ha vuelto a desempolvar roles que parecía que estábamos superando, ¿no? Yo creo que precisamente para no tener una salida en falso de la crisis que estamos viviendo, que es algo más que económica, creo que es importante desenmascarar, ¿no?, esa ola reaccionaria que además en este caso lo que hace es añadirnos la propia responsabilidad que tenemos por hacernos supuestamente libres en todo este escenario. Muchas gracias, Sol. Yolanda. Bueno, pues yo lanzaría el mensaje de que quien genera una imagen tiene un poder y como tal tiene que hacerse responsable de este poder. Animaría a las empresas, a las marcas, a las instituciones a integrar el valor social en sus productos. Y quiero también lanzar un mensaje positivo, y es que hoy las personas de a pie tenemos herramientas para autorrepresentarnos, para generar imagen con un selfie. Tú puedes decirle al mundo y puedes decidir entre reforzar el estereotipo o puedes decidir equilibrar este estereotipo lanzando una imagen diferente de ti misma, ¿no? Entonces, en este caso creo que tenemos más herramientas que nunca y hay que utilizarlas. Muchísimas gracias, Virginia, Yolanda, Sol y Laura. Japón, saben ustedes que la gente se muere por estrés laboral, por las muchas horas que trabajan, y a cambio les conceden cierta permisividad en el alcohol y en el sexo, afectando incluso esa permisividad por supuesto, a la prostitución, incluso al abuso de los menores en términos de imágenes. Ahí está una parte, ¿no?, del manga, de las imágenes, de los vídeos, y ya digo, de una manera de cargar sobre las mujeres esta necesidad que tiene la sociedad japonesa de obligar a sus ciudadanos a trabajar por encima de lo razonable. Charlize Theron es hermosa, pero bañada en oro, se les moriría en los brazos. Así que no se dejen ustedes engañar. Y enhorabuena a esa gente que ha protestado hoy y ha logrado que ese pseudo periodista que decía que las mujeres asesinadas por tener libertad se están suicidando ha sido despedido de ese periódico. Porque es verdad que ustedes pueden hacer a menudo más de lo que se imaginan. Y aquí intentamos recordarlo, en La Tuerca. Ya saben, la única tertulia sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene.